Cubo Radio Podcast es un medio digital dedicado a producir contenido útil y positivo para públicos diversos. Ayúdanos reaccionando, compartiendo con tus amigos y dejando tu opinión en un comentario. ¡Comenzamos! Así es, queridos amigos, comenzamos y damos inicio a una nueva edición aquí en su canal de podcast. No sé si decir preferido, no lo sé, pero es uno de los que está sonando mucho y está llegando a la mente de muchas personas a lo largo y ancho de El Salvador y también fuera de nuestras fronteras. Y esto es Cubo Radio Podcast y ahora damos inicio a Punto de Equilibrio, el podcast en el que intentamos que usted pueda tener un balance entre sus emociones, entre sus dificultades diarias, entre sus miedos, entre sus traumas. Que se encuentre ahí el punto de equilibrio. Y para eso nos acompaña el licenciado José Alvarado. ¿Qué tal? Muy bien. José León Alvarado. No sé por qué le cambió el apellido a usted. Siempre me cambian el apellido. Sí, ¿no? sí. El licenciado José León. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, aquí con lluvia en Santa Ana, pero ya llegando. Bueno, y eso es importante, decir que la señal de Cubo Radio Podcast y de Punto de Equilibrio nace de la ciudad de Santa Ana. Esto es en el occidente de El Salvador. El Salvador en Centroamérica, el país más pequeño de toda América Latina. Y desde aquí parte, si usted nos escucha o nos ve de cualquier otra parte del mundo, escríbanos ahí para saludarlos, saber desde dónde nos escribe. Estamos en vivo a través del TikTok Live. Ya se conecta Lisette, bienvenida, gracias por estar ahí, todos los que se van conectando a través del TikTok Live. De igual manera, gracias a los que se conectan en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de YouTube o en nuestro canal y nuestra cuenta en Spotify. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a saludar a los patrocinadores. Ellos son la Café Food and Drinks, que aquí en Santa Ana es su punto de encuentro. Usted, si no vive en Santa Ana o vive fuera de Santa Ana, usted lo pone en Waze o lo pone en Maps, pone la Café y directamente le va a redirigir a el restaurante. ¿Qué puede encontrar? Desayunos, almuerzos, cenas, pupusas, burgers. Hay unas pupusas nuevas que en la Café están volviendo famosas que se llaman las pupusas costrosas. Y es que encima de la pupusa le ponen un fundido de queso cheddar con queso mozzarella, doradito en su punto, y no, es un espectáculo. Yo ya las probé. Cualquier especialidad de pupusa con una costra de queso fundido es impresionante. Tiene que ir a la Café y probarlo. Mejor dicho, venir, porque nuestra cabina está aquí adentro de la Café. Entonces venga y pida sus pupusas costrosas en la Café. Deliciosas. A cualquier hora, porque ese es uno de los compromisos de la Café, que sus pupusas las preparan a la hora que usted quiera venir. Si quiere venir a la 1, al mediodía, a consumir pupusas, venga a la Café por sus pupusas. Bueno, también gracias a Rancho Bella Luna, esto es en Atami Residence. En Atami Residence es un lugar privado, una residencial con casas de playa privadas, una de las más prestigiosas en todo el Puerto de la Libertad, donde usted encuentra el Rancho Bella Luna y puede disfrutar con sus amigos, con su familia, de un lugar privado, acogedor, agradable, ya sea una noche de alojamiento o un day pass. Puede encontrarlos en Airbnb, búsquelos ahí, o si no, llámeles al 7489-5809 y reserve ya su alojamiento privado con su familia, un lugar bonito, con habitaciones cómodas, amplias, aire acondicionado en toda la casa. Un portal donde hay también hamacas, además de la piscina privada con haraganas, un trampolín para los niños. ¿Qué más le puedo decir? Bella Luna es el lugar perfecto para que usted vaya y se desconecte y se escape un fin de semana, o por qué no, un día de semana que tenga usted libre ahí en su trabajo. Váyase ahí con los hipotes, con la familia, dígale a los abuelitos, a sus papás, y se va a Bella Luna a disfrutar de una noche de alojamiento deliciosa en Bella Luna, Atami Residence. Bueno, dicho esto, licenciado, hoy vamos a hablar acerca de la disciplina en casa a través del cerebro de los niños y las niñas. Así es. ¿Verdad? ¿Cómo manejarlo? Y es que, bueno, cuando papá y mamá viven en la misma casa, que es lo ideal, ¿verdad? Es lo ideal que esté papá y mamá en el núcleo familiar, pero que no es la constante y no es lo que siempre sucede, sobre todo en familias como de nuestros países, pues algo que muchas veces no pasa. Pero
el núcleo familiar, cuando está papá y mamá, pues a veces papá tiene una opinión, mamá tiene otra, y estamos lidiando con el comportamiento de nuestros hijos que van creciendo, ¿verdad? Sí. Y aquí ya tenemos un elemento importante. Uh-huh. Es que muchas veces como papás o como responsables de los niños, nos fijamos en el comportamiento. Y más que en el comportamiento es en la conducta del niño. Son cosas distintas. Sí, son totalmente distintas. Ok. Una conducta es una reacción a un estímulo X. Y un comportamiento ya es una acción con intención o de alguna manera con un objetivo determinado. Ok. Entonces, pero en el niño nos fijamos en la conducta, pero no analizamos en el fondo qué es lo que sucede con este niño. Entonces, como papás o como responsables, muchas veces lo que hacemos es que cuestionamos la conducta, pero no vemos el trasfondo de lo que está sucediendo atrás de esa conducta. Okay. Entonces, el primer posicionamiento en el ámbito de la disciplina y en el abordaje de la disciplina es: yo adulto debo conocer mis emociones. ¿Cómo estoy en ese momento que estoy corrigiendo a mi hija o a mi hijo? Pero principalmente yo. Y luego analizo desde el cerebro del niño dónde está ubicado este niño en ese momento que tiene este comportamiento X o esta conducta X. Sobre todo son berrinches o no quiere colaborar, etcétera, etcétera. Y hay otra cosa. Como adultos también, quizás como papás o como responsables, lo que queremos es que el niño nos haga caso. Permítanme. Vámonos a un ejemplo real. Vámonos a un ejemplo real para entenderlo mejor. Yo estoy en un centro comercial, estamos en el food court de cualquier centro comercial. Estamos comiendo. El niño se da cuenta que hay una maquinita de las que usted puede sacar chicles. Ajá. Y ya no quiere comer y empieza a hacer berrinche porque quiere irse a la máquina de sacar chicles. Y hacer berrinche de gritar. Estamos hablando de una cosa leve. De gritar y hacer berrinche. ¿Ese es un comportamiento o una conducta? Ese es un comportamiento, porque él espera algo. Ajá. Él quiere, él tiene un objetivo. El objetivo es obtener un dulce. El o permiso el para ir a sacar ese dulce, que le demos dinero y irlo a sacar. Eso. Entonces estamos frente a un comportamiento. Okay. Porque es intencionado. El niño tiene la intención. Ahora, habrá que analizar. Entonces acá, yo como adulto, ¿cómo me siento en ese momento que el niño está haciendo ese berrinche? Pues apenado. Apenado. Entonces, por medio del sentimiento, de la emoción apenado o vergüenza, yo quiero corregir. Pero yo me he puesto a pensar, ¿qué es lo que sucede en este niño? Y aquí viene ya lo del cerebro. En ese momento, lo que está funcionando probablemente en el niño es el cerebro reptiliano o el sistema límbico. ¿Por qué? Su cerebro racional en ese momento no entiende o no va a comprender una directriz que papá se la dé. Por esa razón es que sigue haciendo más. Entonces, desde el cerebro mejor debo conectar. Pero primero conecto yo con mi emoción, porque a mí me da vergüenza que me vean que mi hijo está haciendo esto, el niño está haciendo esto. Y es normal. Es normal el comportamiento. Claro, porque él pretende lograr algo. No, es normal que me dé vergüenza como papá. No debería. No debería. ¿Por qué? Porque en realidad es un comportamiento donde el niño pretende lograr algo. Ahora, habrá que analizar el contexto histórico de este niño. Vaya, pero yo estoy en el food court y toda la gente me empieza a señalar. Pues, mira al niño, mira al niño, mira al niño, mira el papá que no hace nada y se queda sentado y no dijo nada. Pero ¿quién es el que me importa a mí? Mi hijo. Su hijo. Lo demás es fuera del contexto, es periférico. Pero yo tengo que estar en control de esa emoción. Okay. Si yo no estoy en control de esa emoción, entonces, ¿sobre la base de qué voy a corregir a mi hijo? Sobre la base del contexto. Y no sobre la base de lo que el niño está solicitando. Habrá que ver. ¿Hubo una conducta anticipada para llevar al niño al food court? Desde el cerebro del niño debemos prepararlo con anticipación. Esto es como cuando vamos al súper y llevamos al niño a hacer
la compra, pero no le informamos al niño qué es lo que vamos a comprar. Y que no vamos a comprar dulces. Y que no vamos a Y comprar que no dulces. vamos a comprar vejigas. Y que no vamos a comprar juguetes. Y que no vamos a comprar juguetes. Pero eso debemos informarse. Y ya una vez entra, ya entra preparado. Entra preparado. Es cierto. A eso le llamamos conducta anticipada. Mire, ya que tomo eso del súper, es importante para que, si se dan cuenta, todos los productos que son de niños, en los estantes los ponen abajo, a la altura de los niños, para que los niños los vean inmediatamente. Los juguetes están abajo, los juguitos, los cereales, las cosas llamativas para niños las ponen en los estantes abajo. Exacto, porque eso satisface el cerebro reptiliano de los seres humanos. Sobre todo el dulce. El dulce, o sea, dopamina, azúcar. El cerebro se alegra cuando ve azúcar, entonces el niño va a querer eso. Y está en el pasillo porque es en el lugar donde más tiempo estamos. Entonces esa es una estrategia de marketing. Sí, de hecho, es una estrategia. Tiene que ver con marketing. Correcto. Pero entonces, cuando estamos frente a esa situación con el niño, debemos de tener claro cuál es mi emoción como adulto. El niño tiene una emoción, tiene una exigencia en ese momento. Él quiere su juguete o quiere el dulce o quiere la pelotita para jugar. Sí. Pero a partir de mi emoción, entonces yo comienzo a conectar con el niño. ¿Qué es conectar con el niño? Probablemente quedarme a la par de él sin decir nada. Sin decir nada. No es necesario decirle nada en ese momento. Conecto únicamente y lo veo a los ojos. Pero lo veo a los ojos en control de mi emoción, no enojado, no en vergüenza. Porque si no, ¿qué le traslado? Enojo o vergüenza. Exacto. Y entonces, ¿qué otra reacción tiene el niño? Sigue con su misma reacción y aún la agudiza más. Porque mi mamá o mi papá o quien esté conmigo no me hace caso. ¿Y entonces qué? Me quedo inerte a la par de él. Quédese ahí, conecte. Conecte. Cuando comience a tranquilizar y las palabras claves son, bueno, hijo, esto no te lo puedo comprar. En este momento no lo puedo comprar. ¿Cuánto tiempo puede durar ese berrinche? Puede durar 30 minutos. No puede ser. 30 minutos. No, pero demasiado. Yo no soportaría 30 minutos. Entonces ahí tenemos que estar en control de nuestra emoción. Esa es la clave. Entonces, bueno, quizás yo sin saberlo, y debo decirlo, pues yo aquí igual vengo a aprender, sin saberlo, probablemente en mi caso he venido y he preparado con anterioridad. Conducta, es que es lo mejor, la conducta anticipada. O sea, he preparado con anterioridad. Va, mira, vamos a ir a comer, nos vamos a sentar, te vas a comer todo. Por ejemplo, otra cosa comiendo, que se toman primero la bebida. ¿No? O sea, se acaban primero el refresco, el jugo, lo que les pongan, antes de que la comida incluso haya llegado a la mesa. Entonces, ahí tenemos otro elemento importante. Cuando yo conecto con mi hijo, le informo, pero también debo empoderarlo. ¿Qué significa empoderar? Analizar. ¿Por qué el niño se toma el refresco antes? ¿Le cargo agua? ¿Lo tengo hidratado? Esas son las preguntas que debemos hacernos, porque el cerebro está solicitando hidratación, probablemente. Entonces el niño puede, en primer lugar, hacer eso. Beberse, en este caso, cualquier tipo de bebida, pero es importante preguntar, ¿lo tengo hidratado? Esto es como el cerebro del niño. Sí, pero digamos de que existe hidratado, porque esa es una constante que no creo que solo me ha pasado a mí. O sea, creo que es una constante en todos los niños de que usted les pone la bebida, y yo he visto una gran cantidad de padres que le retiran la bebida y no, hasta que venga la comida, come y vas poco a poco tomándote esto, pero se le prepara anteriormente. Ok, entonces volvamos aquí al punto de la disciplina. ¿La disciplina para qué? Para crear comportamientos de acuerdo a la sociedad o para crear control de emociones y habilidades en el niño. Esa es la clave. Una de las claves es para qué quiero disciplinar a mi hijo, para que tenga control de sus emociones y desarrolle habilidades o para que simplemente responda a un contexto. Las dos son importantes. De hecho, son importantes. Una sobre todo por la exigencia de la sociedad, pero principalmente debemos hacerlo para que él reconozca sus emociones,
reconozca, sí te entiendo, estás enojado porque no te compré esto. Comprendo tu enojo. Comprendo tu enojo. ¿Qué le estoy haciendo? Valido la emoción. Mi papá me está validando que yo estoy enojado. Él no está enojado conmigo porque yo estoy enojado. Pero me está validando la emoción. Entonces, ¿disciplina para qué? Para desarrollar habilidad emocional y habilidades de afrontamiento de la situación, o simplemente para que responda a un contexto determinado. Ok. Vale. Está en el berrinche y hay que decir las cosas como son. O sea, aquí no me van a decir ahí al otro lado que aquí nadie le ha metido 2 nalgadas, se ha quitado una chancleta y le ha pegado chancletazos del delante de la gente. Y en privado ni se diga. Los meten al baño las mamás y del baño salen ya todos. Sí, he escuchado muchas historias. Todos zarandeados. Sí. Vale. Y eso pasa. Y lo hemos hecho todos. Aquí nadie me venga a decir al otro lado, yo no le he puesto jamás un dedo a mi hijo encima. No, hablemos, primero seamos también honestos con nosotros mismos. Va, eso ha pasado. Va. Ahora, obviamente, hay leyes en nuestro país, pero tal vez no tan crudas como en Estados Unidos. O sea, aquí no estoy incentivando que vaya ahorita y saque el cincho y agarre. Va. Pero, pues sí. O el cincho, pues. Bueno, a nosotros, nuestra generación, con lo que encontraban y nos lo quebraban donde fuera, donde caía. ¿Verdad? Y que al final hoy en día damos gracias a Dios, pues, porque la verdad que, por lo menos en mi caso, si en algún momento pasó, pues para mí no ha sido traumático. Pero bueno, el punto es de que pueden haber padres que los apodere, o sea, ese deseo de querer corregir de esa manera a sus hijos en ese momento, ¿verdad? Que si usted me pregunta a mí, yo lo veo en un food court y lo veo con otro papá y veo que le mete 3, 4 nalgadas a su hijo que está haciendo ese berrinche, ya lleva 5 o 10 minutos y no se ha calmado y le mete 3 nalgadas, yo me levanto y le aplaudo desde donde esté, le aplaudo de pie, ¿verdad? Pero hay gente que lo juzga, ¿verdad? Entonces, y puede ser que puede que este papá o mamá se pase también en esa acción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo controlarlo nosotros como padres también, si es que nos llegase a apoderar llegamos a ese límite, pues? Aquí lo que sucede es que ya descartamos las técnicas que nosotros teníamos para disciplinar. Y entonces recurrimos al golpe. Pero ¿por qué recurrimos al golpe? Nuestro cerebro reptiliano de sobrevivencia nos está diciendo tenés que tener el control. Entonces, cuando yo pierdo el control de mí, cometo ese tipo de errores. Y de hecho, no tenemos las herramientas necesarias, como por ejemplo saber que tengo control de mis emociones. Es que aquí hay un dato bien importante que debemos de tener en consideración y es el cuestionamiento de la gente. ¿Qué es lo que va a decir los demás? Y el tiempo. Yo tengo poco tiempo para estar aquí, pero sobre todo es porque me van a juzgar. Entonces yo recurro a eso, el maltrato, el golpearlo, porque mi cerebro ya no me da más. Mi cerebro reptiliano de sobrevivencia me está diciendo, tenés que tener el control. Ahora, no debería de importarnos lo que los demás piensan. No, de hecho no. O sea, aquí lo que importa es comprender el cerebro de tu hijo, comprenderlo. ¿Qué es lo que sucede? Mire, y fíjese que no por justificar de que en algunos casos, pues, le hayamos metido un par de nalgadas a nuestros hijos, pero yo creo que ellos sí entienden cuando es por violencia y cuando es por corrección, ¿o no? Eso es un paradigma en nuestra sociedad, sí. Pero no es porque entienda. A ver, desde nuestro sistema límbico, ya no el cerebro reptiliano, sino el sistema límbico me está diciendo una emoción y yo sé leer. Los niños saben leer las emociones. Okay. Mi papá está molesto o mi papá se siente defraudado y por eso me castigó. Okay. Entonces podemos interpretar que ellos entienden que es por mi bien, pero en realidad, de hecho, yo no soy partidario de ningún tipo de castigo. De hecho, no lo soy. Entonces hay que comprender esto. Y el niño, cuando lo hacen con mucha violencia, ¿qué es lo que genera? Timidez. O es Lavina, hay un autor ruso, expone que puede generarse el otro comportamiento.
una conducta desafiante. Pégame más, no me duele. ¿Ya? Ok. Podemos generar los dos polos. Entonces, no es que el niño va a decir, ah, es que mi papá me pega porque me ama. Probablemente sea por miedo. Sí, pues sí, por supuesto que no. En ese momento no lo va a decir. Pero probablemente después, años después, probablemente tal vez llegue a una conclusión tal vez parecida, no lo sé. Puede ser, pero ya eso es una aseveración, digamos, ya quizá un poco fuera del análisis, porque en realidad el maltrato desde el punto de vista del trauma sí genera afectaciones Ok. a nivel de personalidad, a nivel de rasgos psicológicos y a nivel emocional. Ok. Por eso tenemos varias cosas que nosotros proyectamos en nuestra personalidad siendo adultos. Y aunque digamos, mire, a mí me sirvió, sé que probablemente van a cuestionar y decir, mire, estamos en una generación de cristal y todo este asunto, pero en realidad... ¿Y es cierto eso o no? Es que no es que estamos en una generación más sensible. Ajá. Y debemos de estar más empoderados de la información. Ok. Porque de hecho los niños nos exigen ahora. Antes nosotros no teníamos acceso a mucha información. Ahora el niño tiene su teléfono, ingresa y ve la información. Entonces ahora debemos estar, nuestro reto como papás ahora, en otra generación, es estar informados. Porque ellos van a la vanguardia. Entonces, de alguna manera, ellos están más informados. Ok, bye. Entonces, ¿qué más podemos decir respecto a cómo poder entonces disciplinar desde el cerebro del niño? Vaya, aquí hay 3 elementos importantes. Volviendo al ejercicio del niño que está haciendo berrinche, yo conecto con mi hijo. ¿Cómo conecto? Diciéndole, yo comprendo que estés molesto, pero aquí voy a estar si necesitas algo que no sea eso. Me siento a la par de él, y eso es un adulto sentado a la par del niño que está haciendo berrinche. ¿Qué va a decir la gente? Ojo con eso. Conecto. Es que fíjese que, no sé, o sea, sí, obviamente yo lo entiendo, lo comprendo, ¿verdad? Y obviamente ya usted lo explica pues como profesional, ¿verdad? Y tal vez a mí particularmente, y no sé, o sea, si hay alguien al otro lado que diga, no, hombre, que está Que equivocado, está está equivocado algo, escríbanlo también, si es que Sí. para eso es. Entonces, pero llegado el momento en el que yo voy a ver que está haciendo ese berrinche y yo me voy a sentar a la par de él, no sé, tendría que probarlo, la verdad. Es que es importante conectar. El conectar tiene que ver a nivel emocional. A nivel emocional. Yo conecto con mi hijo a nivel del contacto físico, pero sin tocarlo. Ahora bien, fíjese que yo sí creo también que ya llegar a este nivel del berrinche es porque ha habido muchas situaciones antes. Ok, vaya. Vaya. Por eso decía que es importante analizar el desarrollo histórico de este niño. Okay. Porque si llega a este nivel de berrinche es porque antes se le ha cumplido todo y se le ha venido dando lo que él ha pedido. Vaya. Okay. Entonces, vaya, pero en este punto analicémonos y hagamos el mea culpa. ¿De quién es la responsabilidad? De los padres. Del adulto. O sea, y de quienes han estado alrededor. Exacto. No, ahí estoy totalmente de acuerdo. Entonces, para corregir, y ahora viene ya el conecto, empodero y corrijo. Yo no estoy diciendo aquí que lo vamos a dejar hacer todo lo que él quiere, no. Hay que corregir, pero corregir desde el afecto. No te lo voy a comprar. Y no ceder. Es que si yo cedo en ese momento, entonces vuelvo al mismo círculo vicioso. Fíjese que a mí me pasó algo con alguien, con un niño, vamos a decirlo así, y es que sí ha tenido un comportamiento de demasiado berrinche con su mamá. Él vive solo con su mamá. Pues en una oportunidad estábamos en un lugar a donde había unos juegos para niños, a unos 25, 30 metros de la mesa donde estábamos sentados. Entonces yo llevé a mi hija. Con mi hija, bendito Dios, quizá, bueno, sí le hemos cumplido muchas cosas, pero sí es una niña que con una mirada entiende
que aquí te quedaste sentada y ya. Ajá. Y no se emite mayor, ni ella a juicio, ni nosotros tampoco, sino que Una mirada. se entendió con una mirada, por lo menos de mi parte, ¿verdad? Va. Pero este niño no. Entonces, yo siempre he sostenido que en ese caso de ese niño, quizás ha hecho falta autoridad y desde temprana edad. Va. Cuando yo iba con mi hija para los juegos, pues el niño también puso alerta de querer ir. Ujú. Entonces vine yo y le dije, quizás, o sea, me han pasado cosas que hasta ahorita que usted lo está diciendo, pues yo digo, bueno, probablemente eso fue lo que hice sin saberlo. Ajá. Entonces vine yo y me puse en una rodilla, o sea, me bajé como a su altura, Ajá. sin pensarlo. Y después leí yo que había que ponerse a la altura de ellos, que eso era importante. Bueno, me puse en una rodilla nada más y le dije, vamos a ir a los juegos, pero conmigo no se hace berrinche. Al primer berrinche, te regreso aquí donde tu mamá y me regreso yo con Andrea para los juegos. Hemos estado 45 minutos de lo mejor en los juegos. Esa es conducta anticipada. Donde él iba primero, luego ella, luego él, luego ella, hoy te meso a ti, hoy a ella, hoy subite aquí, hoy te agarro, hoy espérate porque va ella, sin ningún berrinche. Entonces, más que ejercicio de poder, Y la mamá viendo desde lejos, más impresionada. más que ejercicio de poder, es establecimiento de funciones y roles. Okay. Muchas veces confundimos el ejercicio de poder con establecer límites. Porque creemos que el hombre o la mujer, con el enfoque que tenemos, creemos que el hombre es el ejercicio del poder. No, no es que es el ejercicio del poder, sino es el establecimiento de límites. Usted le estableció límite y le dijo, conmigo no vas a establecer esto. Pero conectó, empoderó y le dijo, entiendo que probablemente te molestes. Cuando usted le hace ver que conmigo no vas a cometer este acto. Hacer un berrinche. Y corrigió. Corrigió. Tres elementos. Y le dije, y al primer berrinche te regreso. Corregir. Ve, entonces estamos conectando, empoderando y corrigiendo. Okay. Es Y que- yo sin saberlo, le soy honesto. Es que esa es la línea. Conectar, empoderar y corregir. Aquí yo no estoy estableciendo que no hay que corregir. Por supuesto que hay que corregir. Porque si el objetivo de la disciplina es que el niño o la niña conozca sus emociones y desarrolle habilidades, necesitamos corregir. Entonces quiere decir que ya llegar al nivel del berrinche es porque han pasado muchas cosas anteriormente, que el nivel del berrinche es como ya un tope, pues que algo que inevitablemente en algún momento iba a pasar por haberle permitido muchas cosas anteriormente. Sí, me atrevería a decir que en un 99.9% es así. Va, ¿y se puede revertir ya Sí se estando puede. en ese límite? Sí se puede con la conducta anticipada. Ok. Probablemente en el escenario va a ser más difícil. En ese escenario será un poco más complicado y necesitará más el adulto estar en conciencia de su emoción. Pero sí se puede trabajar con la conducta anticipada. Yo no soy partidario de trabajar con conductas contingenciales, de darle premios al niño porque se portó bien. Ok. Eso, desde mi manejo profesional, no me parece. Mejor. ¿Y si salió bien en las notas? Probablemente si sale bien en notas, vamos a celebrar. Ajá, No te voy a celebrar, sino que vamos a celebrar tu triunfo, ajá. pero no te voy a celebrar a ti. Porque eso de las notas es distinto al comportamiento. Sí, O sea, eso son ya es un distintos. resultado. Es un resultado. Es un Va. resultado. Ok, y con este me nace esta pregunta, porque resulta también que pudiese ser, y he escuchado este caso, que mi hijo en el kinder o en el colegio o en la escuela, él trabaja bien y con la maestra trabaja bien, pero aquí en la casa, conmigo, nada. Le pregunto y en la luna, haga esto y lo hace mal. ¿Y entonces qué pasa? Habrá que ver cuál es el tipo de límites y funciones que tienen. Aquí hay que hacer un análisis bien profundo de estas situaciones. Ya este tipo de casos, una de las cosas más comunes es, mire, pero en la escuela se porta bien y aquí en la casa no me hace caso. Ah, entonces habrá que ver, le pregunto a mamá,
¿Cuáles son las normas que usted ha establecido? De hecho, en el grado hay normas. Pues sí, correcto. Claro, entonces él sabe qué tipo de norma, pero en casa hay normas. Claro, nosotros en el hogar creemos que la pauta transaccional, es decir, aquello que no hablamos se convierte en regla. Y confiamos en eso. Pero no establecemos la norma. Porque no se dice. Porque no se dice. Ajá. Y hay otra cosa importante. No, pero ahí está buen punto, es cierto, porque cuando los niños llegan, bueno, para empezar tienen un horario de entrada. Exacto. Y ellos saben que tienen que entrar a esa hora. Así es. Una vez entran, en algunos dan que los buenos días o hacen una oración. Ya hay un patrón también a seguir. Exacto. Y luego, bueno, niños se sientan, saquen su cuaderno de lenguaje y empieza la clase. Y Así saben es. que durante la clase tienen que estar callados. Así es, o sea, hay normas. Hay normas establecidas explícitamente. Y en casa hay normas establecidas explícitamente. Y aquí tiene que ver algo con algo bien importante con el desarrollo del cerebro del niño. Hay niños que necesitan indicaciones explícitas y cortas. Y claras. Claras y precisas. Entonces, eso es lo que habrá que analizar, ¿no? En ese contexto. O sea que podemos asumir los papás que ellos lo sobreentienden. Ajá, exacto. Sobreentiende que aquí tiene que portarse bien. Pues sí, es válido para nosotros como adultos, como pauta transaccional. Pero habrá niños que necesitan explícitamente. Y que no lo entiendan así. Exacto. Que se les tenga que decir. Que se les tenga que decir, que se les tenga que explicar. Es más, el niño tiene derecho a conocer cuáles son las normas en su casa. Mire, y normas para todo. O sea, por ejemplo, que se me ocurra a mí poner una hoja, una cartulina, pues por barato que sea, una cartulina y yo, en el uso a la hora de bañarte. Lo que tenés que hacer es esto, y como una, ¿qué le digo? Como un checklist, por decir algo, pues. Ajá. ¿Está bien eso? Sí funciona, pero tenemos un problema con ese tipo de cosas. Que se vuelve inflexible nuestro cerebro después. Sí. Sí, porque si no cumplimos la rutina que hicimos, entonces probablemente cuando analicemos otro tipo de circunstancias se nos va a dificultar porque no lo hicimos como lo aprendí en casa. Pero son normas consensuadas, flexibles, que se pueden ir moldeando conforme vamos interactuando. O sea, a ese tipo de cosas son las que nosotros debemos de ponerle atención y conocer a nuestro hijo si necesita indicaciones claras, precisas y concisas. ¿Qué pasa cuando en casa, por algún motivo, por necesidad o porque pues así se dieron las cosas, está uno de los abuelos presentes, o abuelo o abuela? Ahí hay y el abuelo o la abuela, en este caso, ayudan a los padres al cuidado del menor. En este caso, está bien que como padres empoderemos al abuelo o a la abuela. Sí, claro, es importante, hay que empoderarlo. Ahora que hay que establecer límites. Antes decían, ahí se lo dejo con todo y orejas, decían. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, me recuerdo. O sea, de hecho... ¿Lo dejaron a usted con orejas en algún lado? Sí, en algún momento. Pero, de hecho, el cuidado personal, ya aquí estamos hablando de un término legal, el cuidado personal es cedido del papá al abuelo. O a la abuela. O a la abuela. O a la señora de la tienda. Esto... No, pero yo voy al punto más... cercano. Sí, cercano, porque es de sangre, ¿verdad? El abuelo o la abuela. Y que de alguna manera, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo le entrego toda la patria potestad de mis hijos a mi suegra o a mi mamá, ¿ya? Y que pues, si los tienen que corregir. Yo, por ejemplo, se lo he dicho a mi suegra. Sí, allí mire, si usted tiene que corregirla, corríjala. Sí, es importante. Ni me vuelva a ver, ni me pregunte. El establecimiento de límites. Ahí es el límite, hasta dónde llego yo y hasta dónde llega. Si estoy presente yo como papá, pero el ejercicio del cuidado personal lo ejerce la abuela, yo guardo distancia. Y eso va a hacer clarificar al niño que en este momento me está corrigiendo mi abuela. Y ser respetuoso de esa norma, de esa norma. de ese límite.
Igual cuando está corrigiendo papá y está presente la abuela no interrumpe, aunque no esté de acuerdo. Aunque no esté de acuerdo. Pero ese es el establecimiento de límites claros para el ejercicio del establecimiento de normas dentro de casa. Pero sí es válido. Es importante empoderar y establecer límites. Pero si yo corrijo y la abuela dice algo lo contrario, entonces ahí sí ya me pierdo. Y confundo al niño y creo disonancias cognitivas en el niño. Okay. Bueno, entonces, cuando me convenga, voy a ir donde mi abuela. Y cuando no, con papá. Okay. Ahí creamos esas disonancias en el niño y creamos confusiones. ¿Qué más podemos decir? Es importante en esta línea no perder de vista que es necesario corregir. Porque necesitamos, uno de los objetivos de la disciplina es que el niño conozca sus emociones, aprenda de sus emociones y desarrolle las habilidades para afrontar las situaciones adversas que se vengan. Porque de hecho, el manejo de la disciplina nos sirve para enfrentar los desafíos laborales, escolares, que se nos puedan presentar en diversos escenarios. O sea, para eso nos sirve. No únicamente para controlar mi comportamiento o mi conducta o hacer cumplir una norma, sino es más conocerme. Por eso al niño, cuando el niño está haciendo berrinche, validarle su berrinche es lo máximo, porque le estoy diciendo, es válido que te sientas enojado. Pero no puedo hacer nada. Pero no puedo hacer nada. Por más que grites. Por más que grites, no puedo hacer nada. Es válido. Y yo lo conecto emocionalmente. Y ahí estoy. Claro, no voy a estar toda la tarde con él. Hay un límite. Pero, de hecho, una de las cosas importantes que yo siempre recalco es a mamá y a papá, estén conscientes de su emoción. Si ustedes no están conscientes de su emoción, van a corregir desde su cerebro reptiliano. Y van a maltratar. Le van a gritar. Porque quieren tener el control. Y es válido que papá y mamá quieran tener el control. Pero desde mi sistema racional cognitivo, yo en manejo de mi emoción. Entonces eso es importante. Cuando vayamos a corregir a nuestras hijas y a nuestros hijos, es importante estar en conciencia de nuestra emoción. Yo estoy enojado. Si estoy molesto y a usted le funciona el hecho del tiempo fuera, dése un tiempo. Dése un tiempo, tranquilícese. Si usted encontró que su hijo le robó cierta cantidad de dinero y se molestó y cree que con eso va a gritar, dése un tiempo. Sí, con darle cinchazo no va a recuperar. No resuelve la situación. Pues sí. No la resuelve. Al contrario, puede agudizarlo porque ya tenemos los planteamientos científicos ahí que podemos crear otro tipo de conductas desafiantes. Y nos va a decir, bueno, yo le robé 5 y me dio 5. Después le voy a robar 10 y así. Entonces, ojo con eso. Hay que tener en cuenta como papás que debemos estar en conciencia de nuestra emoción. Y es válido corregir. De hecho, es necesario corregir para cumplir el objetivo de la disciplina. Bueno, yo creo que lo más importante de lo que nos ha hablado hoy ha sido de anticiparnos. La anticipación a un comportamiento que nosotros como adultos podemos visualizarlo. ¿Vean? ¿Qué pudiera pasarnos la primera vez? O sea, a mí, por decir algo, me pudo pasar la primera vez que fui a hacer food court, el niño quiso ese chicle, hizo el berrinche, ahí al mes vuelvo a ir al mismo lugar, yo ya sé que está esa máquina de chicle. Yo le voy anticipando. Mira, vamos a ir a comer, pero no puedes comer chicle. Y probablemente hasta darle tal vez un porqué. ¿Recordás que fuimos donde el dentista y te dijo que si te comes este chicle te van a sacar todos los dientes de la boca porque te van a picar? Entonces, ya cuando lleguemos al lugar, pues lo que se esperaría es que, y si hace berrinche va a ser menos, y la próxima va a ser menos, y la próxima menos, hasta que él va a entender que se le preparó. Es que hay que prepararlo, hay que informar a las niñas y a los niños, hay que informarlo. Normalmente decimos cuando vamos a salir, alístense. Y preguntan los niños, ¿para dónde vamos? Ah, que se alisten. Apúrense. Pues sí. Pero no les informamos qué vamos a hacer.
Entonces hay que también trabajar la conducta anticipada como papá. Si usted va al súper y no le va a comprar nada a su hijo y lo va a llevar, muéstrele la lista. Aquí está la lista, mira, de papel higiénico, frijoles y qué. Leche. Pero aquí no hay chocolates, no hay dulces y no hay muñecos. ¿Quieres ir? Sí. Empodero, conecto, le informo y corrijo. ¿Vas? ¿Quieres ir? Y garantía que ese niño no, probablemente en el momento del escenario, no hay que perder de vista la estrategia que ya hablábamos, que la neurona espejo se va a activar cuando vea los dulces, ¿no? Generar azúcar, el cerebro se alegra, pero el niño lo va a pensar. El niño lo va a pensar. Entonces es importante trabajar con la conducta anticipada. Pero insisto en esto, el adulto en conciencia de su emoción. En conciencia de su emoción. El niño en este momento del berrinche no tiene conciencia de su emoción, no está a nivel cognitivo, sino a nivel reptiliano sobreviviendo. Y entonces no puedo yo también como adulto querer controlarlo desde mi cerebro reptiliano. Debo estar en conciencia de mi cerebro cognitivo y de mi desarrollo frontal. O sea, en conciencia de cómo me siento yo en ese momento. Exacto. De qué es lo que yo estoy sintiendo realmente. Así es. Sí, enojos y vergüenzas y qué. Porque puede estar haciendo algo y a mí me dé risa. ¿Sí? ¿Y cómo corrijo si a mí me está causando risa lo que está haciendo? Vaya, Está haciendo algo malo, vaya, y a mí me dé risa. Esto es como cuando el niño dice palabras soez y nos reímos, pero después lo queremos corregir. ¿Cómo? Entonces creamos una confusión en el niño. Antes se reían de mí porque yo decía esto. Entonces estaba bien. Ahora que ya las digo y que estoy más grande, entonces hoy me regañan. Hoy está mal. Disonancia cognitiva. Creamos esa disonancia en el niño. Entonces seamos coherentes, ¿verdad? Coherentes en la línea de cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos, pero estando en conciencia de nuestra emoción. Perfecto. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. Y como siempre vamos a procurar todos los martes estar conectados con este podcast y salir en vivo a través de la señal de Cubo Radio. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Y estamos ahí pendientes siempre los días martes. Perfecto. Bueno, y para todos ustedes nos escuchamos y nos conectamos el próximo martes, siempre a la misma hora, aquí en Cubo Radio Podcast. Hasta la próxima. Si llegaste al final de este podcast, queremos agradecerte y darte la bienvenida a la comunidad de Cubo Fan Club. Síguenos en todas nuestras redes y comparte nuestro contenido. Esta fue una producción original de Cubo Radio Podcast.